Hola, estamos de nuevo acá con un nuevo capítulo de un podcast que se llama ¿Qué dicen los gatos? Es ¿Qué dicen los gatos? Y es de la Universidad de Portales de Clima Social. Estamos tratando de entender cuál es el clima, cuáles son las emociones de la sociedad chilena en este año, que además es año electoral. Y este tema va a ser súper entretenido. Acá tenemos a Lidia Casas de Derecho de la UDP, Macarena Orchard, también de la UDP de Sociología, y Gabriel Otero, también de Sociología de la Universidad de Portales, y yo soy Claudio Fuentes. Vamos a hablar de masculinidad e intimidad. ¿Qué pasa? ¿Qué es ser hombre hoy? ¿Qué es sentirse? ¿Qué pasa con una serie de cambios sociales que han ocurrido y cómo eso impacta en la masculinidad? O en las percepciones que tiene la gente sobre qué es ser hombre hoy. Eso es lo que vamos a conversar hoy día. La encuesta, hicimos una encuesta que fue hecha entre el 11 y 16 de julio, una encuesta que se hace online con Ipsos y que trata de responder una serie de aspectos que queremos hablar. Y el primero es lo que yo llamo, pero hay otros que llaman de otro modo, esta masculinidad incómoda respecto de los gatos. Es decir, vemos que hay una aceptación de nuevos códigos sociales, de nuevas formas de relacionarnos entre hombres y mujeres, pero al mismo tiempo ciertos niveles de tensionamiento en ese tipo de aceptación. Entonces eso queremos hablarlo. No sé, partamos contigo, Maca. ¿Cómo viste esto de, por ejemplo, que el 60% de los encuestados dice que para un hombre es más difícil comportarse hoy día, y eso un 68% de los hombres dice que es más difícil comportarse con las mujeres y relacionarse con las mujeres hoy día? ¿Cómo interpreta eso? Sí, la verdad es que la encuesta está súper interesante, yo creo que va a dar que hablar. Muchas de las hipótesis y las ideas que teníamos se comprueban. Nosotros teníamos la idea de que a lo mejor hoy en día en esta nueva sociedad con nuevos mandatos de género, donde el feminismo también tuvo un rol, ¿cierto?, con la ola feminista, pensamos que eso podía estar como resintiendo, ¿cierto?, la subjetividad, lo que están sintiendo los hombres y las mujeres, y eso pasa. O sea, 60% de los encuestados, y si hubiera 68% de hombres dice, como tú dices, es difícil saber cómo comportarse con las mujeres por temor a ser mal interpretado. Es como si hubiera una suerte de incertidumbre relacional, porque ya no sabemos bien lo que está bien y lo que está mal, entonces eso hace que ya no sepa cómo comportarnos frente a las mujeres. Me parece un dato súper interesante. Y de hecho, 50% está de acuerdo con que hay demasiadas reglas que dicen qué es lo que uno puede o no puede hacer frente a una mujer. No sé si ustedes sienten eso, ya me da bien, pero interesa que no, porque parece no sé. Eso se lo presenta, la verdad. Ya, A mí hay ámbitos que me pasa que, bueno, yo viví en Estados Unidos 5 años, y cuando uno va allá, por ejemplo, uno no saluda de besos. Y en cambio acá era más normal, pero hoy día en Chile, a mí ya no se sabe si saludar o no, si tocar así o no, qué significa. Entonces uno empieza a ser más consciente el cómo yo me relaciono. Yo creo que puede tener que ver algo con esto de los cambios sociales que han ocurrido, ¿no? Sí, interesante, ¿no? Quizás como ya no sabemos qué es lo que es adecuado, ¿no? Lo que también muestra que es importante hablar de todo el tema. De hecho, súper interesante porque este dato, aunque no es mayoritario, igual es bastante alto. O sea, 46% de los encuestados y encuestadas piensan que hoy ser hombre es más difícil que en el pasado. Y ese dato sube a 54% de hombres. O sea, la mayoría de nuestros encuestados hombres creen que hoy es más difícil ser hombre que antes. Las mujeres no están de acuerdo, hay más dudas. Algunas piensan que sí, igual, algunas están de acuerdo con esa afirmación, pero no es mayoritaria en mujeres. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día que los hombres piensan eso, no? A ver, Gabriel, hablemos con el hombre aquí. Hablemos con el el joven. El joven. Yo quiero pensar de que hay un cambio sociocultural que fue bastante rápido. Si comenzamos también como todos los cambios valóricos que hizo Chile, yo creo que en las 2 décadas anteriores, y eso es difícil de asimilar. También hay que pensar que muchas de estas cosas podrían ser más fáciles de incorporar cuando hay una enseñanza social, esto, ¿no? Como ya sea en el trabajo, la persona más adulta, pero también en las generaciones más jóvenes, sobre todo cuando hay
un currículum escolar donde se puede de alguna u otra manera enseñar este tipo de, cómo lidiar con este tipo de transformación. Yo creo que hay pocos recursos para poder manejar cambios que han sido profundamente rápidos, que lo comparamos con otras sociedades, y evidentemente esto genera incertidumbre entre los hombres. Sí, yo pretendo pensar un poco de esa manera, porque la rapidez de los cambios a veces no va de la mano con ciertas enseñanzas para poder lidiar con esto, ¿no? Y yo lo veo un poco de esa manera, ¿no? Es interesante el punto de Gaby, porque nosotros vemos en la encuesta ciertas como tendencias, por ejemplo, que quizás a los mayores se esfuerza más que a los jóvenes, con muchos sectores populares también vimos ciertas diferencias. Ahora algo que parece que se perdió a todo es que también había algunas diferencias por ideología política bien marcada, o sea, como que esa incomodidad no la sienten todos por igual, ¿no? Yo creo que hay otro elemento más. Primero, digamos, no saber cómo comportarse frente a las mujeres, yo creo que tiene un paso más. Primero porque, digamos, muchos varones dieron por hecho cierto tipo de cosas y en un momento u otro eso les cambió y los dejó como perplejos. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigo adelante? ¿Cómo me conduzco? Porque además, ese otro porcentaje que no está de acuerdo es que en realidad no está de acuerdo con muchas de estas nuevas reglas. Sí. Hay un porcentaje que no le gusta este cambio, que preferiría, digamos, haber naturalizado. Me acuerdo todavía de una entrevista hace tiempo atrás sobre un señor que decía, es que yo no pensé que echar este tipo de chistes era malo. Él nunca se lo había siquiera cuestionado, o sea, porque la forma de relacionarse era natural o era aceptada. Entonces, por eso las mujeres aparecen, ¿no?, empujando este cambio para decir, ¿sabe qué? La forma en que usted se relaciona no es aceptable. Exacto. Sí, ahí yo quería colocar un tema que es como mostrar las contradicciones. Que, por ejemplo, con los datos. Por una parte, hay ciertas nuevas tareas o nuevas reglas, nuevas normas que son ampliamente aceptadas. A mí me llamó la atención el postnatal, por ejemplo, masculino, 86% dice que está de acuerdo. Preguntamos sobre si el presidente debería tomar un postnatal, 81%, o sea, de derecha a izquierda, jóvenes, viejos, todos dicen sí tienen que tomárselo por 5 días y mucha aceptación. Y eso es un cambio de rol muy significativo en el tema de la paternidad. Ahora, que por 5 días. Pero hay otras cosas. Eso es lo que iba a decir. Hablemos de hablar largo. Exactamente. Obliguemos a los varones a tener que tomarse un parental. Claro, pero por lo menos un pasito. Lo segundo, el 62% dice estar de acuerdo con que el hombre se cuide físicamente. Sí. Todo lo que tiene que ver con usar crema, ir a la peluquería, maquillarse. 62%, yo no me lo sé. Pero, y ahí entra a lo que la Lidia planteaba, esto se ha traducido no solamente en cambios de comportamiento así del día a día, sino que también en cambios legales, formales. Las universidades, el Estado, las empresas están estableciendo reglas y ahí me llamó la atención que respecto de las normativas de género, las instituciones, ha sido positivo o negativo, el 42% dice que ha sido más positivo, pero el 22 negativo y un 36 indiferente, o sea, es más vivo. Ahí está más dividida la gente respecto de ese ámbito, o sea, ¿qué nos dice esta contradicción? Yo creo que es interesante porque por un lado, claro, pareciera como que lo normativo, o sea, el deber ser, lo que es correcto, lo que es incorrecto, obviamente ahora entendemos que es distinto, ha cambiado, se corre el cerco. Y en muchas cosas estamos de acuerdo. No sé, estamos de acuerdo, por ejemplo, qué sé yo, en que, no sé, quizá no corresponde piropear a una mujer en la calle, estamos de acuerdo. Pero hay ciertas cosas en las que no estamos tan de acuerdo, parece que hay dudas, ¿no? Por ejemplo, tú decías el tema de la normativa. La normativa incomoda, ¿cierto? La normativa efectivamente está como regulando mucho tu conducta y hay sanciones asociadas a la normativa. Entonces, en este caso no estamos tan de acuerdo si eso es correcto. Pero, por ejemplo, todavía muchas personas piensan que está bien que un hombre le abra la puerta a la mujer para que pase primero. A mí eso me sorprendió, que eso fuese como todavía bastante mayoritario. El 62% cree que está bien que el hombre le abra la puerta a la mujer. Yo quiero pensar otra cosa con respecto a eso, que cuando las transformaciones se institucionalizan, de alguna u otra manera hay un mandato, ¿no? Sí. Como
Es distinto de que haya, de alguna manera, comportamientos que son más del espacio público, en donde tú de alguna manera puedes restringirte, puedes ir como observando que ciertos patrones como que van cambiando y de alguna manera puedes como limitar tu comportamiento, pero cuando tú estás en un espacio laboral, por ejemplo, un espacio educacional, donde de un momento a otro hay una normativa que es distinta, esa adaptación no es tan fácil. No, claro. Entonces, yo lo pienso, hago esa diferencia, ¿no? Es mucho más fácil incorporar una normativa con más términos de sensibilidad social, que opera más en el espacio público y que de alguna manera no te afecta cotidianamente, a no ser que tú explícitamente creas un grado de incomodidad cuando estás institucionalizado. Bueno, yo creo que eso se advierte muchas veces. O sea, si uno mira, por ejemplo, los cambios que tienen que ver con violencia de género, o la sola expresión género aparece con el nivel de rechazo, no aquí, porque hablamos aquí de las relaciones entre hombre y mujer, pero si le pusiéramos el calificativo de género, aparece como un prurito. Sí. Y ese prurito se traduce en distintos ámbitos, y cuando uno va a la normativa, es que esto ha sido impuesto. ¿Por qué debo yo considerar que debe haber un igual número de mujeres y hombres en el trabajo académico? Sí. ¿Por qué deberíamos no tener normas sobre protección a las estudiantes embarazadas o no? ¿Deben tener o no fuero maternal? Y son hoy día preguntas que se hacen en el ámbito educacional, desde los sistemas de acreditación en adelante. Sí. Hoy en día yo hago un tema, así un paréntesis respecto del lenguaje. Muy interesante. Preguntamos sobre el lenguaje inclusivo, y inclusivo aprendí acá. Inclusivo es, por ejemplo, el uso de todas y todos. Sí. Y el neutro sería el todes o el compañeres. En el compañeres y en el todes, que es neutro, 12% de apoyo, o sea, muy bajito. Mucho rechazo a ese tipo de lenguaje, pero no así al otro que es un poquito más aceptado, 40 y tanto por ciento. Incluso en el grupo como más progresista, por así decirlo, tampoco hay una amplia apoyo. Ese fue como la ola de post de construcción, ¿no? Sí, como la vuelta. Sí. O sea, yo me lo he preguntado muchas veces. Por ejemplo, la expresión la cuerpa. Digamos, como que la cuerpa me provoca problemas. Entonces, si las personas me hablan de la cuerpa, yo digo, no, el cuerpo. O digamos, ¿por qué tendría que hablar de la cuerpa? Entonces, yo creo que hay algo ahí también que aparece como artificial. Como que no hay que deconstruir todo. El mensaje de la población, no mío. Es como, no nos queremos pelear por la calle, pero igual quizás no tenemos que decir la cuerpa todo el rato, porque parece que estamos ahí como tratando de encontrarnos. O lo mismo, pero perdón, lo mismo es con el lenguaje. O sea, cuando nadie puede hablar del cuerpo y uno lo dice, estupendo ese corte de pelo. Eso uno dice, es posible que hoy día también higienicemos tanto las relaciones sociales. Está todo muy poco espontáneo, ¿no? Exactamente. Como los gringos, ¿no? Que se quedan paralizados frente a la posibilidad del acercamiento físico. Ahora, y lo otro, quería llevarlos al tema de si somos como intrínsecamente distintos hombres y mujeres. Porque preguntamos si somos mujeres u hombres mejores en hacer algunas tareas cotidianas. Sí. Lavar los platos, cuidar los niños, cambiar la rueda de un auto, yo quería preguntar esa, porque es muy como categorizada como un rol masculino o un rol femenino, y es ahí el test para saber si efectivamente uno percibe que no hay diferencia, o sea, que podemos hacer todo igual. Sí. ¿Qué les parecieron las respuestas? Bueno, interesante. O sea, yo de alguna, digamos, dan mucha risa. Sí, o sea, yo creo que todavía hay estereotipos de género, claro, en torno a qué es lo que hacemos bien, qué es lo que hacemos mal y qué es lo que hacemos relativamente igual al hombre y mujer. O sea, claramente los hombres creen, por ejemplo, que cambian mejor la rueda de los autos que las mujeres. Ahora yo no cambio ruedas, no sé, pero es que una cosa es que uno la haga mal, una cosa es que uno la haga mal y otra cosa es que uno nunca aprendió a hacerlo. Yo soy hijo de camionero, así que no. Pero a mí nunca me enseñaron a cambiar una rueda, ¿cachai? Pero a mí me llamó la atención que cuánto es, un 17% de hombres decía que
las mujeres hacían mejor en lavar la ropa y colgarla. Sí, impactante. O sea, es como Sí. lavar la ropa y colgarla. O sea, colocarla dentro Donde de la la casa hacía colocarla así, dentro de la lavadora, sacarla y Pero colgarla. ahí La labor de cuidado también se nota que súper predominante hacia mujeres. Claro. Está bastante presente. que como un tercio de... Un tercio que, claro, esto es una labor de mujeres. Si, ni siquiera si consideramos como la respuesta más neutra, es abrumadora la diferencia. O un cuarto, o casi un 26%, si mal no recuerdo, en que señala claramente que las mujeres son buenas para la organización de la actividad familiar. Claro. Entonces, si no hay actividad familiar, algo mal está. Como que el hombre no puede llevar la agenda. Claro. Y quería preguntarte, Gabriel, respecto de, porque tú ya has empezado a jugar con esto que se llaman los clústeres, que es como Claro. correlacionar y relacionar ciertas variables. Hay patrones de, por ejemplo, tipos, así, un tipo de hombre que va a estar abriendo la puerta, que piensa que estas normas no sirven y que tiene una visión más tradicional del hombre proveedor, hasta golpeador, etcétera, versus la percepción que hay igualdad. ¿Hay esos patrones claramente establecidos? Sí se ven. Hay un grupo que a mí me ha causado una impresión importante, digamos, por no decir otra cosa, que no sé. Que no es tan minoritario como uno podría pensarlo, ¿no? Que es un grupo que evidentemente preferiría que estuviéramos en 50 años atrás. Todos los aspectos posibles, una sociedad más tradicional, la autoridad del hombre. La nota es patriarcal, vamos a decir. Y debe ser más o menos entre un 15 y un 20%. O sea, no es menor. Entonces, normalmente es por lo que he estado mirando, un grupo de hombres de mayor edad, sobre 50 años, y también de estatus socioeconómico medio bajo. ¿Sí? Ese es como ahí hay un grupo que tiene, sí, que se nota bastante bien, o sea, muy conservador en términos valóricos, roles de género tradicionales, todo lo que hemos estado hablando más en términos de conservadurismo. Y hay un grupo de hombres que tiene posiciones más ambivalentes, que es rescatable, que es un poco más mayoritario, estaba revisando acá. Claro, que es como cerca un poco más de un 20%. Y ahí hay un poco más claro, hay un poquitito más de matices, digamos, aun cuando prevalece una postura más conservadora, ¿sí? En ese grupo. En ese grupo, sí, que nuevamente tiene que ser un grupo con más de clase media, media baja, quizás de un nivel socioeconómico un poco más alto que el otro, pero no es tan radical. Con más apertura, quizás un poquito. Un poco más de apertura, claro. Por ejemplo, en términos valóricos, está de acuerdo con el aborto de 3 causales, con estos como logros ya no se opone a nada de eso. Entonces, tiene estos matices respecto del otro grupo de hombres que es un poco más radical. Yo diría que ahí tiene que ver precisamente con el avance de los derechos de las mujeres. Claro. Porque la mujer de sectores populares es una mujer que ingresa a la fuerza laboral, a una mujer que las políticas públicas, los primeros 2 décadas por recuperación democrática, que dice, tú puedes, empodérate, haz esto, sal, ingresa, termina la escuela. Entonces hay un elemento que tensiona, yo creo, ese modelo, digamos, de hombre proveedor y mujer dueña de casa. Entonces, este grupo, creo yo, es el que siente también a veces mayor resistencia frente al cambio cultural. Ahora, ¿existe una mujer conservadora también? O sea, No existe, en ningún caso las mujeres son tan conservadoras como los hombres, más allá de donde en vienen. estos ¿no? temas, ya. Claro, pero sí hay un grupo de mujeres que es bien mayoritario, o sea, digo, un grupo bastante grande, que son mujeres de edades diversas, ¿sí? Que son en torno al 25%. Ya. Y son como mujeres adultas, ¿sí? En donde hay una mayor empatía con cómo los cambios socioculturales han estado afectando a los hombres. Pero igual, pese a todo eso, prefieren mayor igualdad en sustento económico, por ejemplo, hay un amplio apoyo como a derechos sexuales y reproductivos, como que tienen son un poquito más matizadas, son un poquito más moderadas, entre comillas, respecto de un grupo que es bien particular de mujeres más jóvenes, de niveles socioeconómicos medios altos,
donde podemos encontrar las posiciones o las actitudes más progresistas de todos. Ahí está todo hacia un cambio sociocultural más fuerte, igualdad de género en todos los aspectos posibles, un rechazo profundo a las normas tradicionales, ¿sí? Pero este tipo de mujer más adulta se contrapone con respecto a estas mujeres como más jóvenes de estatus medios altos. Es interesante ese punto porque nosotros preguntamos si los avances, ¿cierto? Como en la agenda de género había como perjudicado a los hombres. Claro, la mayoría de las personas no piensa eso, pero hay un porcentaje de hombres relevante que piensa eso. O sea, 39% de los hombres piensa que los avances en igualdad los ha perjudicado a ellos como hombres. Pero como tú dices, igual hay un 28% de mujeres que piensan lo mismo. O sea, igual hay mujeres que piensan que la igualdad ha perjudicado al hombre. Es interesante eso también, ¿no? Como tú decías, como una visión quizás más empática, una cierta preocupación quizás, o sea, que el texto está muy pasado, como que hablar de perspectiva de género en la administración de justicia, como, ¿qué es eso? Exacto. O en las contrataciones. Oye, quería llevarlo a otro tema que es la intimidad. Porque ahí yo creo que también otro de los test donde se miden los cambios y que tiene que ver sobre todo con el tema del consentimiento, consentimiento para tener relaciones sexuales, que yo creo que es un tema que hay que hablar. En muchas sociedades esto ha estado cambiando, es un tema que ha tensionado mucho, sobre todo con la denuncia y acoso y abuso sexual que ha habido en nuestra sociedad y en otros países, y muchas sociedades han empezado a establecer protocolos, etc. Y ahí viene el tema de que ustedes cómo ven los datos respecto de, por ejemplo, la afirmación de si considera que hubo consentimiento cuando la persona no rechaza explícitamente. El 36% piensa que sí, o sea, no tenemos ese tercio, o un poquito más de un tercio, que está todavía pensando que si no me dice que no, es sí. El rechazo tiene que ser muy explícito para que sea Claro, hay un rechazo. 27 que es negro. Y un 17 que no está ni ahí. No sabe, no contesta. ¿Cómo ves tú? No, yo creo que tenemos que hablar de consentimiento. Yo creo que esta encuesta nos muestra que el consentimiento es un tema que divide agua y que no está resuelto. Dos cosas. Uno que quedó del anterior. Un 8% de hombres todavía señala que para hacerse respetar como hombre se justifica el uso de la violencia. Entonces, si yo luego conecto ese 8% de alguna manera, que habría que como mirar ese 8% y cómo responde aquí, si no me dice explícitamente, si no hace nada, entonces me dio la pasada. Claro. El problema de eso, y la gente se acordará, ¿no?, del caso, el terrible caso de España, la Jauría, donde hubo una violación masiva y donde la respuesta del tribunal también es que ella no respondió, ella no hizo nada. Y el no hacer nada muchas veces tiene que ver con el miedo, el estado de shock. Exacto. ¿Qué me está pasando? Que finalmente no reacciono. Pero que un porcentaje tan alto, y fíjense, en los hombres, si uno mira el dato, entre los hombres era un 38%. Oye, y el otro es el tema del consentimiento en relaciones estables. Es un tema súper polémico. Un 18%. O sea, un 18% de lo que dice no es necesario pedir consentimiento para tener relaciones sexuales en una relación de pareja. Es interesante que sabemos que hay una cosa que divide agua, ¿no? Porque decíamos, hay como consensos que están alcanzados. Por ejemplo, casi todos están pueden enviarle una foto de una persona bien, todo bien, hay bastante acuerdo en que se puede hacer una relación sexual con alguien que ha bebido alcohol, pero el tema del consentimiento es como hay que ver cosas de la pareja, o sea, claramente los hombres parece que están más como dudosos, que no responde, que no responde, ¿no? Sí, claro. Y vuelvo al tema de que probablemente sean
mayormente generado a propósito de hombres de recursos de nivel cerebral como aparte. Cuando nos concentramos en ese grupo, ese porcentaje se dispara. Exactamente. 17% puede estar generado a propósito de este grupo. Y el elemento etario, el rango etario, o sea, para yo, si yo me caso o tengo una relación estable, ¿para qué? ¿No? Es el acceso, como decía los abogados, el acceso o el débito conyugal, es parte del negocio. Entonces, hay algo, mejor la ropa, tengo acceso ilimitado. Oye, y lo último, me lo voy a decir muy breve. Presidencial. En nuestra encuesta nos sale CAS 28%, Jara 26%, Matei 15%. Y ahí la pregunta, aparte de, en general, está mostrando lo mismo que está mostrando la otra encuesta, una estabilización entre CAS y Jara en torno a cerca del 30%. Pero, ¿qué nos dice esto de la relación con la masculinidad? ¿Cómo pudiste ver eso? Yo creo que los resultados son un poco esperables. No hay que hacer mago para encontrar cosas como, por ejemplo, el grupo de mujeres, yo les contaba de mujeres más jóvenes, de segmento medio alto, económico, y que es súper liberal y progresista en todos los ámbitos posibles. Un grupo que mayoritariamente tiene una preferencia por ya cerca de un 70%. Entonces hay una relación clarísima ahí, izquierda. Y en el otro polo tenemos a este grupo, que son también como un 15, 16, 17% de hombres mayores, ¿no? Que preferirían estar en una sociedad más tradicional en términos de roles de género, que tienen una preferencia súper clara por Kaiser y también por CAS. Ahí no aparece Matei, por ejemplo, ¿sí? Y yo algo voy a llamar la atención. Hay un grupo que yo recordaba, hay un grupo como bien ambivalente que no tiene una preferencia política ni una preferencia electoral tan clara, que son hombres de edades bien transversales, que yo les decía que tienen esta ambivalencia, ¿no? Que están conviviendo un poco con estar a favor respecto de temas valóricos, como que ya están como de alguna u otra manera como conseguidos. Pero al mismo tiempo conviven un poco con este tradicionalismo de los hombres que es como un poco transversal. Ahí también pensando como, ¿cuál es el grupo al que se dicen enfocar candidata y candidato? ¿No? Que todavía no ha tomado la decisión probablemente. Tiene un perfil actitudinal que no es tan claro, que tiene estas ambivalencias y son mayoritariamente hombres. Súper. Oye, tenemos que cortar, está muy extenso este podcast. ¿Quieres decir algo? ¿Sí? No, vamos, ya, vamos. Que nos sigan. Recuerden seguirnos, sigan a Clima Social en TikTok, en Twitter, en YouTube, y vamos a estar informando de la encuesta, la base de datos, la ponemos disponible, así que síganos y nos vemos el próximo mes con convivencia. Eso es lo que vamos a trabajar. Y preguntémonos en dónde estaban nuestras masculinidades y feminidades en este grupo. Sí, preguntemos. ¿Quién paga la cuenta del almuerzo? ¿Quién paga la cuenta del almuerzo? Esa pregunta, ¿quién paga la cuenta? Ya.